Hola a todas y a todos. Mi nombre es Georgina González Gartland, soy licenciada en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y estoy a días de defender mi tesis de doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Como les comenté en el foro allá por marzo, me dedico a investigar y a dictar clases en la licenciatura en Comunicación sobre planificación de la comunicación, usos de tecnologías y comunicación de políticas públicas. He trabajado en varios proyectos de intervención en comunicación en el territorio. También he dictado cursos de comunicación para y con organizaciones sociales del territorio. Trabajé en la Secretaría de Salud de Vicente López, ocupándome de la relación y el vínculo entre los centros de atención primaria de la salud, tanto hacia dentro de los mismos como hacia afuera, con la población que era atendida allí. Por otro lado, también trabajé en el Hospital de Moreno, particularmente ocupándome junto al equipo de gestión de las estrategias de comunicación con los pacientes del hospital en diferentes sectores y diferentes ámbitos del mismo. Además también desde la gestión en el Hospital de Moreno trabajamos con las organizaciones de la comunidad del partido. Este módulo se organiza en 2 clases y una actividad virtual. Comenzaremos por acercarnos a las concepciones de comunicación en general y luego nos centraremos en la definición de la comunicación en y para la salud. Luego, revisaremos estrategias y acciones de comunicación en el territorio. Hacia el final del módulo, vamos a caracterizar modelos de comunicación de las políticas en salud. Más adelante nos volveremos a encontrar en la segunda parte del año en el marco del taller de intervención sociosanitaria, donde los y las acompañaremos y orientaremos en la construcción y definición de la dimensión comunicativa de los proyectos que se encuentren elaborando en ese momento. Esta clase la vamos a dividir en 2 partes. En la primera parte partiremos de los supuestos y conceptos más generales de comunicación, como les decía anteriormente, y revisaremos muy sintéticamente algunos modelos de comunicación para comprender las características de la comunicación en y para la salud. En la segunda parte veremos acciones y estrategias de comunicación de las políticas de salud en el territorio. Finalmente, cerraremos esta clase con algunos comentarios e inquietudes acerca de la definición de infodemia de la OMS en el marco de la pandemia COVID-19. Ahora vamos a dar inicio a este módulo y a esta clase y tal como les decía al inicio, también nos va a acompañar en este espacio la licenciada Silvia Andiarena. Entre las preguntas que nos interesa ir respondiendo a lo largo de este módulo están las siguientes. ¿Por qué la comunicación en salud es una estrategia necesaria para organizar un proyecto de intervención con un enfoque sociosanitario? ¿Qué nos permite la comunicación en salud en ese contexto? ¿Qué tipo de estrategias de comunicación elegirían para intervenir en el problema de interés? Y finalmente, ¿qué herramientas utilizarían para desarrollar esas estrategias en el campo de trabajo? Como decíamos anteriormente, en este módulo nos proponemos realizar una aproximación conceptual y problematizadora para poder comprender la importancia de la dimensión comunicativa y construir criterios analíticos en torno a la formulación, gestión e implementación de la comunicación de las políticas y estrategias de salud en el territorio. Los ejes temáticos que vamos a ir trabajando a lo largo del módulo son los siguientes: comunicación en y para la promoción de la salud, las acciones y las estrategias comunicativas inherentes a las políticas de salud en el territorio y aquellos modelos comunicativos de las políticas de salud. El primer eje temático se centra en las características y aplicación de las estrategias de comunicación en y para la promoción
de la salud. El segundo se propone abordar el papel que cumple la comunicación en y para la promoción de la salud como parte integrante del proceso de gestión de las políticas de salud en el territorio, teniendo en cuenta sus estrategias, recursos, medios y productos comunicativos. Por último, nos interesa caracterizar e identificar los principales modelos comunicativos de las políticas de salud según las modalidades de gestión, los actores involucrados, los destinatarios, los medios, etc., aquellos que permiten reconocer los criterios de aplicación. En esta clase vamos a comenzar a ver conceptos de comunicación y de comunicación para la salud y luego podremos abordar acciones y estrategias de comunicación de las políticas de salud en el territorio. La visita al médico, la espera, la atención en la salita del barrio, sacar turno en el hospital, las charlas entre los concurrentes en una sala de espera son parte de los momentos que transitamos cuando de la salud se trata, que coexisten con la mesa de informes del hospital, las carteleras en los pasillos del centro de salud, las recetas, las indicaciones médicas, las campañas de vacunación en los medios de comunicación, entre otras. Se trata de las diversas situaciones de comunicación que conviven en el ámbito tanto de la atención como de la gestión de la salud. Estas situaciones de comunicación forman parte tanto de nuestra vida cotidiana como de nuestras actividades o tareas en el ámbito social, cultural, laboral, que van desde una conversación en el seno familiar, encuentros con amigos, hasta reuniones del equipo de salud, la consulta médica o las campañas de prevención. Esas situaciones de comunicación las entendemos como ese espacio vital donde las personas, los grupos sociales y las comunidades entretejen las relaciones comunicativas a partir de las experiencias, las percepciones, las evaluaciones, siempre sostenidas en y por el lenguaje. Como plantea Prieto Castillo, estamos insertos desde que nacemos en situaciones de comunicación. La sociedad nos habla a través de múltiples discursos y nos va exigiendo que aprendamos a expresarnos de determinada manera y a referirnos a ciertos temas por encima de otros. Una situación de comunicación no se resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un emisor que emite y un receptor que recibe. Estamos siempre inmersos en un todo significativo que se manifiesta por medio de distintos discursos, los cuales pueden contradecirse sin dejar de pertenecer por ello al todo. Dice Prieto Castillo, una relación de comunicación comprende las relaciones intrapersonales, es decir, yo conmigo mismo o conmigo misma, esas relaciones grupales, esas relaciones sociales en general, las circunstancias económicas, políticas, culturales, el desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza de la sociedad. Es decir, Prieto Castillo nos dice, las situaciones de comunicación se construyen y se constituyen a lo largo de nuestra vida y en todos los ámbitos donde transitamos. Comprender y reconocer las diferentes situaciones de comunicación que se despliegan en los espacios de atención y de la gestión de la salud requiere no solo reflexionar sobre las propias prácticas, sino también acordar puntos de partida sobre las nociones y conceptos de comunicación en general y de comunicación en y para la promoción de la salud en particular. Es por eso que partimos del supuesto que la comunicación, en sus diferentes modalidades, mediática, interpersonal, institucional, se presenta como un aspecto relevante de la vida contemporánea a través de los medios de comunicación masiva, de las tecnologías digitales interactivas, de las relaciones interpersonales y de las relaciones comunitarias, entre otras.
Entre estas y otras, encontramos diversas ideas de comunicación que evocan diferentes términos. Por ejemplo, la asociación, la comunidad, información, afectividad, sensibilidad, empatía, participación, codificación y decodificación, etc. Asimismo, todas estas nociones tienen un correlato en acciones tales como las que podemos ver en la diapositiva: informar, sensibilizar, persuadir, escuchar, concientizar, generar opinión, explicar, motivar, educar, convencer o movilizar a grupos de la población. Todas estas ideas y acciones producen distintos sentidos según desde el lugar que se piensa y se mira la comunicación. Con frecuencia solemos asociar la comunicación a los mensajes o a la información que se lee en la prensa, se mira en la televisión o se escucha en la radio. Y en esa línea, en términos generales, tendemos a pensar la comunicación como aquella que se realiza exclusivamente a través de los medios de comunicación masiva, tales como la prensa, la radio, la televisión, internet o las redes sociales. Si bien aquí no vamos a estudiar la historia de la comunicación o de las teorías de comunicación, sí nos interesa ubicar los inicios de la investigación en comunicación en Estados Unidos, allá por la década del 20 del siglo pasado, donde vamos a encontrar investigadores que estudiaron los efectos de la propaganda política y de la publicidad comercial a través de los medios de comunicación masiva en las audiencias. Desde esta perspectiva se conocen las 5 preguntas que plantea el conocido sociólogo funcionalista Harold Laswell, que estudia la comunicación de masas y permiten describir los actos de comunicación. La base de este modelo es la psicología conductista, que sostiene que la conducta humana es el conjunto de respuestas que presenta un ser vivo en relación con su entorno o estímulos. Por lo tanto, el caso de la comunicación se supone que existe un emisor activo con voluntad de provocar determinados efectos a través de ciertos mensajes en una masa pasiva de destinatarios que reacciona ante el estímulo. Paralelamente se difunde una teoría llamada la teoría matemática de la comunicación hacia mediados del siglo XX, que presenta el ingeniero Claude Shannon y el sociólogo Warren Beaver, que buscaban la optimización de la transmisión e información por medio de canales técnicos. Este modelo describe el transporte de datos desde una fuente de información a través de un transmisor que emite una señal que viaja por un canal hasta un receptor que decodifica la información, la transforma en mensaje apto para un destinatario. Fundamentalmente lo que les interesaba a estos ingenieros era perfeccionar la transferencia de datos a través de canales de comunicación, tales como el cable telefónico o la onda radial. Antes de llegar a acordar un concepto de comunicación que nos sirva para poder pensar la salud y la gestión de la salud en el territorio, me interesa comentarles lo siguiente. Ustedes están viendo en la diapositiva en este momento gráficamente cómo estos investigadores norteamericanos, todavía en el siglo XX, a mediados específicamente del siglo XX, plantean que la comunicación no es directa, es decir, los medios de comunicación no le imprimen ideas o mensajes a las personas y esas personas no tienen ninguna posibilidad de reacción ante ellas. En realidad, en contraposición a lo que planteaba la psicología conductista, ¿no? Donde efectivamente un individuo ante un estímulo respondía. Estos investigadores lo que plantean, lo que estudian, es que los medios de comunicación no se dirigen directamente a las personas para enviar sus mensajes o difundir sus mensajes, sino que lo hacen a un líder de opinión. Y cuando hablamos del líder de opinión, que allí lo están viendo en el gráfico, que es el que
va a convencer o persuadir en algún punto a los demás, aquellos destinatarios o aquel público de ese medio, de consumir tal o cual programa, de comprar tal o cual objeto según la publicidad en las tandas comerciales, etcétera. Pero fundamentalmente lo que les interesaba a estos investigadores era estudiar la opinión política. Entonces, cómo estos medios de comunicación no llegaban a directamente a conformar una opinión política en cada uno de los destinatarios o de los públicos a los cuales se dirigía, sino que debía construir o debían construir un mensaje para aquellos líderes de opinión. ¿Y quiénes eran estos líderes de opinión? Para sintetizarlo, no estaban en los medios, no eran los presentadores de la televisión, los actores, las actrices, sino eran aquellas personas o son aquellas personas que conviven entre nosotros, que son dentro de la comunidad aquellos referentes a los cuales se les va a consultar ciertas cuestiones. Por ejemplo, ellos planteaban un ejemplo muy claro como dos ejemplos en particular, pero vamos con uno que es el de el barrio y el almacén de barrio. Es decir, las personas en general planteaban, las mujeres que iban a comprar, no compraban directamente lo que veían en la publicidad en sus casas, en la tele o escuchaban en la radio, sino que le consultaban al vendedor, al almacenero. Ese era el líder de opinión, es decir, los medios debían convencer primero a ese líder de opinión, a ese almacenero en este ejemplo, para que luego ellas, las personas que iban a comprar a su comercio, le consultaran y entonces ahí, por ejemplo, en el caso de la publicidad, podían comprar algún tipo de producto. Pero en realidad, y en vinculación con lo de la opinión pública y la opinión, en realidad la opinión política, que era lo que les interesaba a estos investigadores, por ejemplo, uno de los hallazgos en las investigaciones es que las mujeres seguían la opinión política de sus maridos o de sus padres. Es decir, allí la cuestión de género también funcionaba fuertemente si pensamos en mediados del siglo XX, donde la mujer tenía aún menos derechos de los actuales, entonces las mujeres seguían la opinión en general, no tenían opiniones autónomas, eso planteaban, y seguían las opiniones de los maridos, de los novios, de los amigos varones o de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Ahí los líderes de opinión se conformaban en estas personas, eran estos padres, estos novios, estos maridos, etc. ¿Para qué les cuento esto? Es importante porque nos permite pensar a la comunicación en la actualidad. Y tendemos, y esto es algo que nos suele suceder en las conversaciones, a suponer que la comunicación es así unidireccional, que los medios convencen a las personas, que las redes sociales convencen a todos los usuarios de consumir, comprar, de entender o de comprender ciertas cuestiones de un modo o de otro. Y en realidad debemos saber también que no hay posibilidad de que los medios por sí mismos puedan influenciar o persuadir a las personas. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por ende, entendemos a la comunicación como las diferentes situaciones de intercambio y producción de sentidos asimétricas entre diversos actores en un momento y espacios determinado. Es decir, los emisores despliegan algunas competencias que confieren cierto sentido, mientras que los receptores a su vez también le atribuyen sentido. Esto nos permite afirmar que no son meros destinatarios vacíos que reaccionan ante la intención de los primeros. Por eso entendemos que la comunicación no se limita a la presencia de los medios de comunicación, sino que trata también de las relaciones entre las personas, los grupos, donde median e intervienen otros elementos, espacios, factores, contenidos e instituciones. A partir de esta noción entendemos que la comunicación es una dimensión involucrada en toda práctica social y por ende está implicada en los procesos de salud situados siempre en el marco de un determinado territorio.
Sin embargo, es hacia fines recién del siglo XX que se la considera como un elemento interviniente en el ámbito de salud, y es en la primera Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud de 1986 en Canadá que la comunicación empieza a hacerse un lugar en los procesos de salud. La comunicación para la salud como tal tiene como antecedente a la comunicación para el desarrollo, una perspectiva que a partir de la década del 50 sostiene que los medios de comunicación producen efectos que posibilitan el cambio hacia el desarrollo económico de los países de tercer mundo. Este enfoque, que forma parte vertebral de los planes de desarrollo implementados en América Latina, se centra en la emisión de mensajes con fines educativos en tres áreas: extensión agrícola, educación audiovisual y la educación sanitaria. Estas tres áreas de intervención fueron el principal supuesto de que los medios pueden crear una atmósfera pública que favorece el cambio y la innovación, es decir, permite modernizar vía crecimiento económico esas sociedades consideradas atrasadas en América Latina. Sin embargo, la educación sanitaria no logró establecerse significativamente y en algunos países apenas fue una especialización en la carrera de pedagogía o en algunos ministerios o algunas secretarías de salud. A inicios de la década del 80, la comunicación para la salud se comienza a imponer como subdisciplina en el campo de la promoción de la salud. Ahora bien, considerando la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre los factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de su salud y por ende tratan de mejorarlo, entendemos que la participación es esencial para sostener los esfuerzos y la acción en términos de promoción. Una de las estrategias posibles entonces dirigidas a mejorar el estado de la salud e instalar en la agenda pública de debate las cuestiones vinculadas a las políticas sanitarias es la comunicación para la salud. Esta noción que están viendo en la diapositiva es con la que nos interesa trabajar en este módulo. Es decir, para nosotros, la comunicación para la salud es un proceso social, educativo y político que incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y el bienestar. Cabe aclarar que nosotros entendemos que el campo de la comunicación para la salud no obedece a una sola interpretación teórico-metodológica, sino que existen diferentes abordajes que podemos ubicar en la comunicación para el cambio de comportamiento, la comunicación para el desarrollo y la comunicación participativa. El sustrato teórico de estos enfoques se desarrollan con el modelo de creencias de salud, la teoría de las etapas del cambio y la teoría del aprendizaje social. Estos modelos y teorías ustedes las tienen desarrolladas en la guía de módulo. Yo no me voy a extender aquí porque no vamos a tener tiempo para seguir con los otros temas, así que les propongo que las lean allí y cualquier cosa, cuando tengamos el espacio de las dudas en vivo, lo podemos ir aclarando. Bien, hasta aquí llegamos a la primera parte de esta clase. Luego vamos a seguir con otros temas para completar este espacio, como el campo de trabajo de la comunicación en salud, las acciones y las estrategias que podemos desarrollar en el territorio.